Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Hoy voy a platicarles un poco sobre el proceso reencarnatorio y cómo se inicia la vida en el embarazo. Este es un gran tema y vale la pena conocer sus detalles. Por eso les recomiendo el libro Misioneros de la Luz, dictado por el médico desencarnado André Luis y psicografiado por el médium Chico Javier. En ese libro se describen los pormenores de la reencarnación de Segismundo. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. El proceso reencarnatorio se puede dividir en tres fases. En la primera fase, entidades espirituales de un nivel superior realizan una minuciosa programación para aquel espíritu que irá a reencarnar. En esa programación reencarnatoria están considerados los hechos que deberán suceder en la vida de esa persona, conforme a sus necesidades para evolucionar. Hechos como el casamiento, si será hombre o mujer, hijos, enfermedades kármicas, son puntos principales que forman parte de nuestra programación reencarnatoria, y en base a esa programación se hace un mapa cromosómico que imprimirá, por así decirlo, en aquel nuevo cuerpo que será formado, todos los cambios, cualquier alteración por la que ese espíritu deberá pasar en las diferentes etapas de su vida como encarnado. La segunda fase es la fase del acercamiento con los padres. En el plano espiritual se da ese contacto entre los futuros padres y el espíritu que necesita reencarnar, y junto con los programadores conversan, llegan a acuerdos y ese acercamiento va a favorecer el proceso de la fecundación. En los padres se activa el deseo de tener hijos y así hasta que llega el momento de la fecundación. En la tercera fase ocurre la ligación del espíritu a la materia y se puede dividir en tres etapas. En la primera etapa se efectúa la miniaturización del periespíritu. Este es disminuido en su tamaño para que pueda ser acoplado al centro genésico de la madre. Amigos, en este punto abro un paréntesis para explicar las palabras centro genésico. Esto se refiere al centro de energía o chakra raíz. Se localiza en el bajo vientre, está relacionado con las gónadas, regula las actividades ligadas al sexo, tiene cierta responsabilidad en los órganos de reproducción, así como en las emociones sexuales y energías creativas. Cierro paréntesis y continúo. En ese proceso de miniaturización del periespíritu, el espíritu empieza a entrar en una especie de aletargamiento y perturbación. Poco a poco se va sosegando hasta que llega el momento del nacimiento. Esta sería la primera etapa, la miniaturización del cuerpo periespiritual. La segunda etapa es la magnetización del espermatozoide, porque no es cualquier espermatozoide el que debe fecundar el óvulo. Es justamente aquel espermatozoide que va a permitir que ese mapa cromosómico previamente planeado se lleve a cabo. El espermatozoide específico es magnetizado y seleccionado por la espiritualidad superior para que sea él quien gane aquella carrera que todos ya sabemos y consiga fecundar el óvulo.
Pero también puede suceder que sin la intervención de la espiritualidad superior, el espermatozoide sea atraído fluídicamente hacia el gameto. El propio espíritu reencarnante que está muy cerca, él va a atraer al espermatozoide adecuado según sea su planeación reencarnatoria. Y la tercera etapa es la fecundación, donde después de la fusión de ambos gametos se liga definitivamente el perispíritu al nuevo cuerpo que será formado y no hay ninguna posibilidad de que otro espíritu sustituya o tome el lugar de aquel espíritu porque todo está sujeto a una estricta planeación reencarnatoria justo para ese espíritu. Y es en ese momento cuando realmente inicia la formación del feto hasta su nacimiento. En los 2 primeros meses aún hay cierta conexión del espíritu con el plano espiritual. Él aún está en aquel proceso de aletargamiento y perturbación. Y como es algo muy leve, eso le permite tener aún cierta conciencia de lo que está sucediendo. Vive entre el plano físico y el espiritual. Eso le permite, por ejemplo, que durante el sueño de sus padres, que es cuando parcialmente hay un desligamiento del cuerpo físico, ellos pueden convivir, conversar, estrechar ese lazo afectivo de padres a hijos. A partir del tercer mes, la ligación es más fuerte y eso hace que el espíritu permanezca más tiempo en el plano físico y menos en el plano espiritual. En el cuarto mes, ha olvidado el plano espiritual. Está completamente alejado de sus vivencias en la espiritualidad y de sus recuerdos de vidas pasadas, que comienzan a ser guardadas en el subconsciente y, claro está, archivadas en su perispíritu. A partir del quinto mes, se ha completado plenamente la ligación del espíritu al cuerpo del bebé. El espíritu está definitivamente ligado al cuerpo que se está formando. En ese momento es que realmente empieza a vivir la vida intrauterina de tiempo completo, porque hasta entonces él estaba entre el plano físico y el espiritual. En el cuarto mes, esporádicamente, él podía tener algunos recuerdos de sus vivencias como espíritu, pero a partir del quinto mes, él va a estar completamente ligado al cuerpo del bebé y comenzando a vivir la vida intrauterina. A partir de ahí, él comienza a escuchar, a sentir la voz de la madre, sus cariños, los ruidos externos, integrándose cada vez más e interactuando en el mundo físico. A partir del sexto mes, ese proceso va a estar más completo, más fortalecido, y en el séptimo mes se puede decir que él comienza a adquirir cierta conciencia de su actual reencarnación. Claro está que su cerebro aún no está completamente formado, pues todo es gradual, y es por eso que algunas características de su personalidad en su nueva reencarnación están, por decirlo así, medio adormecidas. En el octavo y noveno mes, él va a estar completamente lúcido en relación a su nueva vida. Él ya olvidó completamente todo el proceso reencarnatorio. No tiene conciencia que está reencarnando, ni que está viviendo un proceso necesario para su evolución espiritual. En el noveno mes, el proceso de perturbación está en su máxima fase. Tanto es así que en el momento del nacimiento, el espíritu nunca está consciente.
La fase de perturbación se completa justo durante el nacimiento, de manera que nunca va a estar consciente de su nacimiento. Y a partir de ahí, sabemos que el proceso de la reencarnación se ha completado y su personalidad y tendencias de vidas pasadas quedarán adormecidas durante la infancia, hasta los 7 u 8 años, para que durante ese tiempo los padres puedan introducir nuevos valores positivos que puedan ayudarle en su evolución. En la adolescencia comienzan a retornar las tendencias positivas o negativas que estaban archivadas en el periespíritu, tendencias buenas o malas de vidas pasadas. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.